nos ayudes a de esas misericordias manifestadas, de esos bienes dados, de esas bendiciones dadas, que también nosotros con amor generoso y dispuesto podamos dar, convertido en ofrendas, Señor, para la extensión de tu reino aquí en la tierra a través de la iglesia local, y también, Señor, para socorrer las necesidades propias de tu iglesia como demanda tu palabra. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a darnos primeramente a ti, como hacían los corintios, como hacían los hermanos de Macedonia, y después, Señor, darnos a los demás. En el nombre santo de tu Hijo amado Jesús lo imploramos. Amén. Amén. Hermanos, tomen asiento, por favor. Voy a hacer lectura de Gálatas capítulo 5, versos del 1 al 12. Gálatas 5, del 1 al 12. Y usted siga con la vista, hermanos, por favor, esta porción de las Escrituras. Dice la palabra del Señor: estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligáis, de lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo más el que os perturba, llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso sea quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, dice Pablo. Hermano, la iglesia dice amén. Hermanos, es tremendo lo que está diciendo Pablo en esta parte final. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Hay en los salmos algo que se conoce como salmos imprecatorios. No sé, hermanos, si le ha tocado leerlos o al menos entienda lo que esta palabra significa. Pero es ese deseo que nace en el corazón de alguien, hermanos, que va más allá de lo que es correcto, pues. Pero nace en función, miren, por ejemplo, uno de los salmos, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, y por ahí sale una canción después que se llama Los ríos de Babilonia, de ahí toman la canción, pero mientras esto sucedía, mientras ellos eran tomados cautivos, esclavizados, había un pensamiento en ellos que decía: ojalá alguien tomara a alguno de tus hijos y los estrellara contra la peña. Y uno pudiera pensar, hermano, ¿qué pensamiento tan correcto pudiera ser para alguien que esto establece la Escritura como un pensamiento que había en el pueblo de Israel? Ojalá alguno tomara a uno de tus hijos, es decir, de los hijos esclavizadores, y los estrellara contra la peña. Pues, hermanos, algo parecido está lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo ha predicado el Evangelio. Pablo, hermanos, ama el Evangelio. Pablo, en la carta a los Romanos, amaba a su nación, a su raza, a su pueblo, de tal manera que Pablo decía que él deseaba ser llamado anatema, si es que por esa razón él pudiera ser, o su nación, su raza, su familia, su pueblo pudieran ser salvos. Pero decíamos en tiempo pasado, hermano, no es posible. No es posible que eso suceda. La salvación es una relación personal con Dios, no tiene que ver en que yo diga que alguien sea salvo si yo me quito del camino. No, hermanos, eso no es posible. Pero la cuestión aquí, Pablo ama, Pablo exhorta, Pablo disciplina, pero ahora dice Pablo: ojalá se mutilasen los que os perturban. El amor por la iglesia, hermanos, de Galacia. Está diciendo: ojalá aquellos que están perturbando su caminar en la gracia fueran quitados de en medio. Ojalá ellos se mutilaran. Porque, hermanos, ellos hablaban de la mutilación de la carne en el sentido de que los judíos
fueran circuncidados, de que los que no fueran judíos, de los gentiles, que estaban ahora en la iglesia de Galacia, queriendo, hermanos, caminar en la gracia y la fe en el Señor, también fueran circuncidados o también fueran mutilados, si la palabra se usara así. Pues entonces dice Pablo, ojalá ustedes también fueran mutilados. Es tremendo lo que dice Pablo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Hermano, ¿qué preferiría? Estamos haciendo planes del retiro en Yécora. ¿Qué preferirías? ¿Pasar en un tiempo agradable, en una cabaña en la sierra, con un clima agradable, con lluvia agradable? ¿O una cárcel? ¿Qué preferirías? ¿Qué preferirías, hermano? ¿Un sillón cómodo, reconfortante o una silla de ruedas? ¿Qué preferirías? Hermano, la respuesta es obvia. Ni siquiera, hermanos, hay que batallar. Todos preferiríamos la libertad. Todos preferiríamos lo que es bueno. No hay problema. Y hermanos, Pablo, en este texto del capítulo 5, verso del 1 al 12, nos habla precisamente de ese tema, en el verso 1 mayormente, del tema de la libertad. Dice, por ejemplo, hermanos, Pablo en el verso 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Si usted recuerda, en el verso 4 del capítulo 2 de la carta a los Gálatas, ya Pablo había hablado de esto, como en el capítulo 4. En el capítulo 4 habla, hermanos, de ser hijos de la libre, por lo tanto, hijos de la promesa, no hijos de la carne o de la esclava, sino hijos de la libre por la promesa. En el verso 4 del capítulo 2 de Gálatas, dice Pablo, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pablo ha tocado el tema de la libertad y creo, hermanos, que el anhelo de Pablo es que ellos lo disfruten, que lo entiendan y que no estén esclavizados a lo que aquellos falsos maestros que se habían introducido a la iglesia de Galacia les estaban diciendo respecto de la ley, las ceremonias, la dieta, observar los días, los meses, los años, la circuncisión. En este texto, del verso 1 al verso 12, Pablo nos va a hablar de dos aspectos de esa libertad de la que está mencionando. Una libertad de y una libertad para. Dos maneras, hermanos, de cómo Pablo quiere que los hermanos de Galacia entiendan el tema de la libertad. Libertad de y libertad para. Leo del verso 1 al verso 4, hermanos, y vaya pensando en cada verso que voy leyendo, del capítulo 5, verso 1 y 4, para ir desarrollando la exposición en esta mañana. Dice Pablo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Estábamos en la clase del discipulado. Ya para terminar, y allá afuera me pitó un carro y me hablaba que fuera. Yo le digo a Eduardo, ve a ver qué quiere porque yo pues no puedo ir. Y va y a medio camino me dice, Eduardo, es que quiere hablar con usted. Hermano, cuando salgo y hablo con este hombre se llama Javier, hace 5 años lo conocí. Queremos ser libres. ¿De qué deseamos ser libres? ¿Qué libertad anhelamos? ¿Alguna lucha, alguna adicción, algún temor,
algún problema, un pasado lleno de remordimientos. Podemos pensar aquellos que acaban de perder un ser querido, pero que tuvieron una relación tan distante, tan fea, y a lo mejor en la ausencia del ser querido empiezan a sentir que su conciencia les hace ver cuántas cosas hicieron mal, y hay remordimiento y culpa. Pero ¿de qué queremos ser libres? Sería una pregunta, hermanos. Yo creo que todos anhelamos la libertad, pero el plan de Dios, hermanos, cuando habla de libertad, habla de la libertad que realmente cada uno de nosotros necesitamos, no la que queremos, la que necesitamos. Ese es el plan de Dios cuando toma el tema o cuando toca el tema de la libertad. Y esa libertad que todos necesitamos es la que Pablo menciona en el verso 1 del capítulo 5 de Gálatas. Esa libertad que Cristo hace posible, una libertad que nos libera, pero no para servir a otro amo, una libertad, hermanos, que no concluye, una libertad que es continua, una libertad que no perece, una libertad que se extiende. Esa es la libertad de la que Pablo habla en el verso 1. Y es la libertad, hermanos, que en el tema de Dios enfatiza en la vida tuya y en la vida mía, no la que quiero, porque todo lo que yo pudiera querer está centrado en este tiempo, y este tiempo es perecedero y transitorio. Dios en su plan infinito es eterno, y las cosas que el Señor otorga son eternas para vivirse siempre, no un momento. Así que lo que Pablo está tratando con estos hermanos no era, hermanos, que observaran la ley en términos de aquello que era transitorio y que dice el libro de los Hechos que aquello había de concluir, porque ahora hay un pacto mejor con mejores promesas, un pacto mayor, un nuevo pacto. Esto Pablo quiere que les quede a ellos claro, porque si usted se ha dado cuenta, de muchas maneras Pablo les había hablado acerca de la justificación, de la fe, que no tenía nada que ver con las obras de la ley. Les habló de Abraham, ¿se acuerda usted? Les habló, hermanos, usando la analogía de estas dos mujeres, madres. Y hermanos, más que otra cosa, el tema era la libertad. Una promesa en la que el Señor dice, y estaba profetizado, que el Señor Jesús vendría a salvar a su pueblo de sus pecados, liberarlos de, libertad de. Por eso Pablo enfatiza, hermanos, aquí esto. Ahora pudiéramos decir, hermanos, esa libertad que nos libera no para servir a otro amo como esclavo, esa libertad que es continua, podemos decirle, hermanos, suena muy bonito, pero ¿a qué se refiere exactamente? Libertad de. Es bonito lo que está diciendo la Escritura, pero ¿a qué significa? Mira, hermano, lo que Pablo dice en este verso 1 es la libertad de la esclavitud o del yugo de la esclavitud. La libertad del yugo de la esclavitud, libertad de. Más adelante Pablo nos va a seguir hablando de dos ocasiones más acerca de la libertad de, para después hablarnos de la libertad para. Así que lo primero que Pablo quiere que ellos entiendan es que Cristo nos libera de la esclavitud del pecado, de la esclavitud que la ley ofrecía, porque aquel, hermanos, que como dice el verso 5, no, el verso 4, de Cristo os desligáis de lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hermanos, se desligan de Cristo los que guardan la ley, porque están pensando ya no como dijo Pablo, si es por obras ya no es por gracia, y si es por gracia ya no es por obras. Entonces, hermanos, si es por obra ya no es por la obra de Cristo, es por la obra que yo puedo tener a través de mi esfuerzo humano, que me reconcilio con Dios. Ese era el pensamiento de los judaizantes o de los maestros que se infiltraron a la iglesia o en las iglesias de Galacia. Así que Pablo se dirige a los Gálatas hablando de la libertad del yugo de esclavitud. Ese yugo, hermanos, que quizá es una referencia, no es que seamos como los animalitos, pues, pero era una forma de madera que se
hacía que dos bueyes se unieran a través de ellos. No podía separarse uno del otro, caminaban juntos y araban juntos. Por eso en el libro de los Levíticos se dice que no le ibas a poner o no ibas a ayuntar un buey con un asno, porque la fuerza de uno es diferente a la del otro, iban a tirar de forma diferente. Pero aquí cuando dice Pablo que nos habla de la libertad del yugo de la esclavitud, de no estar anclados, ni amarrados, ni sujetos a la esclavitud para caminar juntos a esa esclavitud. Ahora, hermanos, ¿qué es exactamente la esclavitud de la que Cristo nos libera? Dice Pablo, del yugo de la esclavitud, hemos sido liberados y que Pablo dice que estemos firmes, pues, en esa nueva condición de libertad. Ahora, ¿a qué se refiere? Veamos lo que dice el verso 2 y verso 3, hermanos, en respuesta de ello. Dice Pablo, hermanos, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Pablo está diciendo, hermanos, que ese yugo de esclavitud, la referencia es la ley. Pero hermanos, ¿la ley es mala? Hermanos, no, dice Pablo. La ley es santa, justa y buena, como el dador de ella. Así que, ¿por qué estaría diciendo, hermanos, Pablo, que tenemos que desligarnos de esa ley? Saben, hermanos, que la ley, siendo santa, justa y buena, también puede ser mal utilizada, y la están mal utilizando los judíos, la están mal utilizando estos falsos maestros. ¿Se acuerdan cuando en Mateo 4, Satanás ataca al Señor usando las Escrituras? ¿Usó bien las Escrituras Satanás? Miramos, hermanos, en 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, que hay una demanda que Pablo le dice a Timoteo y le dice: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Todo obrero aprobado debe buscar usar bien la palabra de verdad. Pero hermanos, ¿la palabra de verdad es mala? No, pero en veces se usa mal. ¿La ley es mala? No, pero en veces se usa mal. Satanás usó mal las Escrituras, pero Cristo usó bien las Escrituras. Satanás decía: está escrito que no dejará que tu pie resbale, pero también el Señor decía: también escrito está, tu Señor adorarás y a Él solo servirás. Satanás usaba una parte mal, Cristo usaba toda la Escritura bien. ¿La ley es mala? No. Pero como la estaban presentando estos falsos maestros, estaba haciendo que se esclavizaran todos aquellos que querían caminar en la gracia redentora de nuestro Dios. Esa era la diferencia. Entonces Pablo dice, hermanos, que si te circuncidas, te desligaste de Cristo, te aferraste a la ley. Entonces lo que era necesario, según Pablo explica aquí, era liberarlo de esa esclavitud del esfuerzo humano, porque si tú te circuncidas para con ello querer agradar a Dios, esfuerzo humano. Si tú llegas a los pies de Cristo por la obra perfecta de Él en la cruz, eso no es esfuerzo humano, esa es la obra de Cristo. Pero en caso contrario, es esfuerzo humano. Las iglesias de Galacia, hermanos, estaban siendo permeadas o estaban siendo invadidas por un cáncer. Estaba haciendo una metástasis en la iglesia. Un cáncer que les enseñaba que si alguno de ellos quería ser un verdadero cristiano, tenía primero que ser un verdadero judío. Y para ser un verdadero judío en aquel tiempo, si eras hombre, necesitabas circuncidarte. Esfuerzo humano. Necesitabas hacer. Y hermanos, para ser salvo no necesitamos hacer nada. El que lo hizo fue Cristo en la cruz. Él lo hizo. Porque aún, hermanos, la fe que necesitamos depositar en Él y el arrepentimiento han sido generados por Dios. Así que todo lo ha hecho Él para que nada más nosotros descansemos en Él, confiemos nuestra vida en Él, tengamos un arrepentimiento genuino de nuestros pecados y, hermanos, ejerzamos la fe
en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, en el verso 2 y 3 dice Pablo que si uno acepta estas enseñanzas de estos falsos maestros, está no solamente escogiendo el camino del esfuerzo humano, sino, hermanos, esas cosas que no podemos cumplir y que en ningún momento pudimos hacerlo ni podremos hacerlo, nos hace que nuestra inclinación o la inclinación de los hermanos de las iglesias de Galacia fuera una insensatez. Oh Gálatas insensatos, ¿se acuerdan? Capítulo 3, ¿quién nos fascinó para no obedecer la verdad? Es una insensatez guardar o querer guardar las obras de la ley. Pablo lo dijo en la carta a los romanos, por las obras de la ley ninguno será justificado. Por la ley, hermanos, es que viene el conocimiento de pecado. Solamente eso, la ley me brinda conocimiento, no me salva. Pero aquellos que quieren hacer lo que la ley dice, se vuelven esclavos de esa ley, y es de lo que Pablo quiere ayudarles a que entiendan, para que encuentren esa libertad en la que Cristo los ha hecho libres, que descansen en esa libertad. Nadie puede cumplir. Nos acostumbramos incluso, hermanos, cuando queremos tomar determinaciones o decisiones, elegimos mal. Y en ocasiones cuando elegimos, nuestros intentos por hacer o por elegir lo correcto, lo hacemos por motivaciones incorrectas. En la mañana hablábamos de la disposición de cada uno de mis hermanos para servir a Dios, cómo estábamos, cómo pensábamos acerca de ello. Y habían algunos de ellos que dicen, bueno, es que deberíamos de ser herramientas para el Señor. Nosotros ser herramientas que el Señor use para la edificación de la iglesia. El servicio, el amor. Hermanos, pero hay veces que nosotros somos herramientas, servimos y aún usamos el amor, pero equivocadamente. Dice Pablo en la carta de los Efesios, en el capítulo 2, verso 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Buenas obras, agrega diciendo, las cuales Él preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Y las preparó cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir, hermanos, que no mis buenas obras, las que yo creo que son buenas obras, realmente lo son. Cuando hablamos de la adoración en el culto público, nuestra confesión de fe, hermanos, nos lleva a pensar que no adoremos a Dios en función de nuestras imaginaciones, de lo que nosotros creemos que puede exaltar a Dios. Porque, hermanos, dice Jeremías, nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Aun cuando queramos hacer lo que es correcto, en veces lo hacemos incorrectamente. El humanismo entra mucho en esto, hermanos. En veces queremos servir a otros, pero no precisamente por la gloria de Dios, sino por la persona. Queremos, hermanos, ayudar a este mundo caótico que está en deterioro, y empezamos a hablar de las cosas que deben hacerse para preservar la condición de nuestro mundo en un medio ambiente, la ecología, la contaminación, pero ¿dónde estamos pensando en Dios? Porque todo lo que hacemos, comamos o bebamos, dice Pablo a los Corintios, debe de ser solo para la gloria de Dios. Pero si nuestro pensamiento, hermanos, se torna en el hombre, en la ecología, en las circunstancias, pero nunca en Dios, hermanos, seguimos siendo esclavos del esfuerzo humano, y es de lo que Pablo está atacando, para que los Gálatas disfruten la verdadera libertad en la que Cristo nos ha hecho libres. Pero hay algo más, hermanos, que este verso nos habla, no solamente, hermanos, del esfuerzo humano, del cual debemos de ser desesclavizados, o de gozar la libertad de la esclavitud del esfuerzo humano, de la esclavitud de la ley, del mal uso de la ley, sino que también hay algo que parece, hermanos, medio complicado, pero Pablo habla, hermanos, en estos versos acerca de que ninguno de nosotros, aparte de que no podemos ser justos ni buenos por nuestro esfuerzo humano, pero esto nos lleva a que si nosotros queremos anclarnos en la ley, estamos
libertándonos de Jesucristo. No sé si me entienden, hermano, lo que les quiero decir. Pero Pablo está diciendo, y otra vez cito el verso 4, o bueno, del verso 3 y verso 4. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Hermano, ¿quién ha guardado toda la ley? ¿Quién puede guardar toda la ley? No hemos guardado la ley, no podemos guardar la ley. Quien ha guardado la ley y nos ha otorgado la justicia ha sido el Señor Jesucristo. Pero dice aquí, hermanos, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, pero como esto es imposible, de Cristo os desligasteis. Si nosotros queremos, o si los Gálatas quieren, seguir enfrascados en el esfuerzo humano, hermanos, están buscando la libertad de Cristo y de su obra, de Cristo y de su gracia. Así que no es solamente, por un lado, libertarse de la esclavitud de la ley, sino, hermanos, que si te anclas a la ley, entonces estás libertándote de Cristo y de su gracia. De Cristo y de su gracia. Hermanos, el Señor, decíamos en días pasados, murió de una manera vergonzosa en la cruz. Sufrió de una manera vergonzosa y una manera, hermanos, tremenda. Derramó hasta la última gota de su sangre para hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Para cumplir con todas las reglas que nosotros no podíamos cumplir. Y luego de todo eso, hermanos, no solamente cumplió lo que no podíamos cumplir, sino que pagó el precio que nunca pudiéramos nosotros pagar por nuestra redención. Todo lo hizo Él. Y fue por el deseo y por el afecto de su propia voluntad, dice Pablo a los Efesios en el capítulo 1. Así que, hermanos, si tú crees que puedes estar en paz, si crees que puedes estar en paz delante de Dios por medio de tu esfuerzo humano, hermano, de Cristo te has desligado. Estás libertándote y emancipándote de Cristo y de su gracia, apartándote de Él. Pero, hermano, si tú crees que por la obra perfecta de Cristo, por lo que acabo de mencionar de Él en la cruz, tú eres redimido, rescatado, salvo, y no por el esfuerzo humano, hermanos, estás en la libertad correcta. En la libertad con que Cristo nos hizo libre. Entonces, no solamente, hermanos, eres esto, sino que además eres redimido, aceptado y salvado. Y aquí, hermanos, pudiera pensar, hay de dos sopas, como dice el hermano Eduardo. O estamos bien con Dios gracias a Jesús, mediante su muerte y resurrección, o estamos bien con Dios por nuestros propios logros mediante la ley o algún otro sistema. Hermanos, si te encuentras como los Gálatas que estaban queriendo, o algunos ya estarían caminando, hermanos, en la ley o en las obras de la ley, si te encuentras en esta opción, entonces estás alejado de Cristo Jesús y de su gracia, lo que significa que no hay posibilidad de salvación en esa posición. Todo lo que a Pablo le importa a la iglesia de Galacia. Porque los llama cristianos, indistintamente, hermanos, que tengan este conflicto, pero los llama hermanos. En el verso 10 dice Pablo, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más que el que os perturba llevará sentencia a quien quiera que sea. Pablo, después que les está hablando de muchas maneras, Pablo cree que ellos van a entender y van a apartarse de ese camino que no es otra cosa más que insensatez, que sería más o menos, hermano, yo ahorita pensaba en Javier, la persona con la que hablé. Hermanos, ¿se imaginan que una persona que acaba de salir de la cárcel, luego decidiera regresar a la cárcel porque
le gusta la cárcel? ¿No es insensatez eso? Sería más o menos lo mismo. Aquellos que escucharon el mensaje, hermanos, de un mensaje maravilloso, aquella predicación de gracia y no obras que Pablo les presentó a los hermanos de Galacia, pero que ahora ellos están cobijándose o caminando hacia las obras de la ley, hacia las ceremonias y rituales de la ley, sería tanto, hermanos, como haber gozado de una libertad, pero ahora anhelas volver a esa esclavitud. Es insensatez. Pero hermano, lo curioso es que para los Gálatas esa falsa enseñanza parecía muy buena, parecía la mejor, parecía lógica. Porque solo cómo es posible que porque yo diga que creo ya soy salvo. Hermano, no es tan fácil. No es tan fácil. Entonces ellos decían, es necesario guardar la ley de Moisés, es necesario guardar los días, los meses, los años, las fiestas, es necesario guardar los rituales, guardar el lavamiento de las manos, guardar los alimentos, aquellos que son llamados impuros, es necesario la circuncisión, es necesario. Acuérdense, hermanos, que todos queremos y anhelamos una libertad, pero la libertad que Dios trata con nosotros es la que necesitamos, no la que anhelamos, no la que queremos, la que necesitamos. Y es de la que Pablo está hablándole a estos hermanos en la iglesia de Galacia. Así que si te anclas en la ley, te estás liberando de Cristo y de su gracia. Una manera de decir libertad de. Otra manera, hermanos, de hablar de esa libertad de, vean verso 7 al verso 12 de Gálatas 5. Del 7 al 12 de Gálatas 5. Dice Pablo, vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice Pablo. Y además dice en el verso 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso sea quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Libertad de qué? Hermanos, ya hablamos de la libertad del yugo de la esclavitud. Ya hablamos de la libertad de Jesús y su gracia. Pero hermanos, lo que Pablo está hablando aquí ahora es de la libertad de aquellos que estorbaron o estorban a los hermanos de la iglesia de Galacia a caminar en ese maravilloso mensaje que escucharon al principio de gracia y fe. Es decir, hermanos, libertad de los falsos maestros. Es de lo que Pablo les habla. No solamente llamados a ser libres de la ley, del yugo de la ley, mal enseñada o mal aplicada, sino, hermanos, también a ser libres de aquellos opresores que les estorbaron para caminar bien, de aquellos que les estorbaron, hermanos, para caminar en la gracia. Y dice Pablo, vosotros corrías bien. ¿Qué les estorbó? Pues ahora, con estos versos, Pablo está diciendo que algo que anhela él es que sean libres los hermanos de Galacia de estos falsos maestros. Aquellos que les estorban, aquellos hermanos que aun cuando sean pocos, son como un poco de levadura. Aquellos hermanos que, bueno, los que saben de cocina y eso, como un poco de levadura, hermanos, leuda toda la masa, un poco. ¿Cómo es que un poco de salitre, hermanos, echa a perder toda una pared? Un poco. Como un poco de humedad, como un poco de esto, un poco de aquello. Y estos, aunque eran pocos, dice Pablo, estos son como la levadura que leuda toda la masa. Y es de lo que Pablo quiere que estos hermanos de la iglesia de Galacia sean libres de estos falsos maestros. Para estos falsos maestros, Pablo, hermanos, como judío, debería de guardar la ley,
debería de enseñar la circuncisión, pero Pablo lo que hace, hermanos, no habla de la circuncisión. Pablo habla del Cristo crucificado, de la cruz donde Cristo fue crucificado, aquello que era vergonzoso para los judíos que descansaban en el esfuerzo humano, porque la cruz de Cristo es locura para los que se pierden, porque la cruz, hermanos, algo vergonzoso para el judío, que ni siquiera los romanos ajusticiaban a sus presos o a sus merecedores de muerte en la cruz. Era denigrante, era tormentoso, era vergonzoso. ¿Cómo pensar que aquel que Pilato dice cuando escribe arriba de la cruz, Rey de los judíos, cómo es posible que aquel que es entre los judíos muera de una manera tan vergonzosa? Estorbo para los judíos. La predicación de Pablo estorbaba a estos que ahora perturban la iglesia, que aquellos hermanos que estorban el caminar de los creyentes de Galacia para caminar en la fe y en la... el mensaje del evangelio que recibieron al principio. Y dice Pablo, hermanos, deseando que los Gálatas fueran liberados de los falsos maestros, dice, ojalá se mutilasen, ojalá se quitaran de en medio como una expresión imprecatoria. No, hermanos, como que aquel que predique el evangelio va a tomar una espada para ir a privar de la vida a cada uno de los falsos maestros. No, hermanos, es el pensamiento de él. Miren, el otro día platicaba yo con un hermanos, Pablo está hablando de la libertad de los falsos maestros, que ellos sean libres de los que los perturban. Por eso dice Pablo, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esto quiere decir que esa persuasión pecaminosa de guardar la ley para salvación, para los judíos no provenía de Dios. Porque cuando proviene de Dios, hermanos, lo que se predica es el evangelio de Cristo, la gracia de Cristo, no las obras de la ley. Es el deseo de Pablo ahora, hermanos, que aquellos fueran libres de cada uno de aquellos esclavistas. Y esto surge una pregunta. Nosotros, hermanos, ¿a quién escuchamos? Porque yo creo que los hermanos de la iglesia de Galacia, después de que Pablo y Bernabé les predicaron el evangelio de la gracia, y después de que ellos regresan a Jerusalén, y casi, hermanos, cuando regresan a Jerusalén y están bajando, dijera yo de un camello, pero la Biblia no dice que iban en camello, pero vamos a decir, están dejando el equipaje cuando empiezan a escuchar que los Gálatas estaban abandonando el evangelio para seguir otro diferente. Apenas está sucediendo esto porque ellos empezaron a escuchar otras
pláticas, otras enseñanzas, otras cosas. Y hermano, ¿usted qué escucha? ¿Usted qué escucha? Pudiera ser, hermanos, que escucháramos a familiares, a nuestros familiares, pero saben que la mayoría de nuestros familiares o los que no son cristianos nos van a hablar de todo menos de Dios. En vez de acercarnos a Dios, nos van a alejar de Dios. Oye, pero ¿por qué vas otra vez a la iglesia? ¿No es acaso, hermanos, alejarnos de Dios? ¿No es acaso cuando escuchamos nosotros y ellos nos dicen, pero si ya fuiste en la mañana, que te vas de eso, que no? Pues a lo mejor sí, le dices tú. Te estás enganchando en el esfuerzo humano, de Cristo te estás desligando, es decir, estás dejando a Cristo a un lado por seguir lo que escuchas de un familiar. Hermanos, ¿cuántos escuchamos en un momento dado a un señor que se llamaba Facundo Cabral, que ya murió? Este hombre filosofaba en sus canciones, este hombre metía mucha filosofía y hablaba del Señor y hablaba de Cristo y parece lógico y bueno. ¿Y cuántas personas escucharon a esto cuando él mismo decía no era necesario ir a las iglesias? Pero hablaba de Cristo tan bonito. Y entonces cuando alguien le escucha la música y empieza a dejar que ese pensamiento llegue de una manera tan poética y entonces dice, tiene razón. Ricardo Arjona tiene razón. ¿Se imaginan, hermanos, cuando nosotros abrimos los oídos a cualquier predicador que escuchamos en las redes sociales, que no tiene el temor reverente a Dios, que no tiembla ante su palabra, que solamente habla por hablar y lo que habla se enfatiza más en las obras que en la gracia? No predica el evangelio, más bien los beneficios se predican, pero no el padecimiento del evangelio. ¿Qué es, hermanos, lo que escuchas? ¿No será, hermano, que sutilmente el mensaje que escuchas de tus parientes, música, artistas, lo que sea, está reforzando en ti el esfuerzo humano más que el escuchar cualquier cosa? Debemos, hermanos, de rodearnos de personas que corren el camino como lo corremos para la gloria de Dios. De personas, hermanos, que corren bien, de personas que edifican mi vida, de personas que me hacen ver cuánta necesidad tengo de Dios, de personas que me hacen buscar más a Dios, de personas que me hacen amar más a Dios, desear más a Dios, que tienen respuestas a mis dudas y a mis preguntas. Y todas las toman de las Escrituras como los hermanos de Berea. De esto debemos de rodearnos, no de cualquier pensamiento, hermanos, que nos lleva a alejarnos en la verdad de Dios para una verdad lógica, entre comillas, una verdad que me parece buena. Hermano, no todo lo que te parezca bueno a ti es bueno, no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que es oro brilla. Hay un oro que no brilla, pero es oro. Pero la pirita, que es una imitación de oro, brilla como el oro, pero no es oro. Les produce, hermanos, una condición de vida piadosa. La disciplina es buena. Y el Señor, a quien toma por hijo, dice el escritor a los Hebreos, nos disciplina. No me parece bueno, pero es bueno. Pero es bueno. Ahora, hermanos, yo creo que con lo que Pablo nos ha hablado de esas libertades de la ley,
libertad de Jesús y su gracia, libertad de los falsos maestros. La pregunta sería, hermanos, y entonces ahora libertad para, porque también era algo de lo que Pablo nos quería hablar. Libertad de y libertad para. Verso 5 y verso 6 del capítulo 5. Dice Pablo, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. A los Gálatas se les decía, hermanos, que solo mediante la ley del Antiguo Testamento podrían alcanzar la justicia que Dios aceptaría, solamente por guardar la ley. Pero Pablo les dice, no, esto no es posible. Es solamente posible mediante el Espíritu de Dios y por la fe que nosotros encontramos ese descanso. No es por el esfuerzo humano. El verdadero creyente, hermanos, el verdadero creyente espera la justicia perfecta que Dios nos da, o que Dios nos dará, perdón, plenamente, por medio de Jesús cuando estemos ante Él. ¿Libertad para qué, hermanos? Dice el verso 5, nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. ¿Que no somos justos ya? Sí, pero no. ¿Que no somos salvos ya? Sí. ¿Y de la eternidad? Pero no, todavía no. Tenemos la promesa, la damos como una realidad, porque aquel que lo dijo es veraz, dice Pablo a los romanos, antes sea el hombre mentiroso y Dios veraz. Romanos 3:4. Entonces Dios es el camino, Dios es veraz, Jesús es el camino, la verdad y la vida, de manera que Dios lo que dice es cierto. Y si Él nos dice que Él nos da la vida eterna, hermanos, es cierto. Lo tenemos casi por un hecho, pero todavía no la tenemos. De manera que como creyentes, hermanos, como creyentes, esperamos la justicia perfecta que Dios nos va a dar plenamente por medio de Jesús cuando estemos ante Él. Ahorita somos justos, pero ¿por qué necesitamos irnos perfeccionando hasta el día de Jesucristo? Entonces no somos perfectos. En aquel día seremos justos totalmente y perfectos totalmente. No ahorita. ¿Para qué, hermanos, es necesario que no guardemos la ley como se ha enseñado a través de los falsos maestros para ganarse el favor de Dios a través del esfuerzo humano? ¿Por qué es necesario, hermanos, libertarnos de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas? ¿Por qué, hermanos, es necesario decirle que no a la ley? Porque si le decimos que sí a la ley, nos desligamos de Cristo. Y hermanos, como creyentes, aguardamos por la fe la esperanza de justicia, una justicia perfecta. Se nos otorgó una justicia en Cristo perfecta, hermanos, pero nuestra condición no es perfecta todavía. Creo, hermanos, que los Gálatas estaban buscando la seguridad de estar bien con Dios porque se habían acercado a la ley o porque se iban agregando a guardar la ley. Creo que esa era la condición por la que ellos estaban buscando la seguridad de estar bien con Dios. Y en esa condición de la ley, hermanos, lo primordial era la circuncisión para ser parte del pueblo de Dios. Y le dice Pablo, hermanos, en el verso 6, porque en Cristo Jesús, no en el esfuerzo humano, en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. ¿Cómo fue llamado Abraham? ¿Siendo circunciso o incircunciso? Hermanos, Abraham fue llamado siendo incircunciso. Y para el judío la circuncisión tenía tanto peso que ahora se le estaba esclavizando a los hermanos de Galacia para que siendo circuncidados se congraciaran con Dios y ganaran el favor de Dios por el esfuerzo de circuncidarse. Pero hermanos, Abraham fue justo en la fe, llamado, hermanos, salvo, antes de ser circuncidado. De hecho, se circuncidó ya que Ismael se circuncidó.
ya estaba grande y más grande habrá. Por eso la circuncisión no tiene peso en la salvación, ni la incircuncisión en la condenación. No, hermanos, la fe. Dice Pablo, la fe que obra por el amor. En otra parte, Pablo dice, sino una nueva creación. O sea, la circuncisión y la incircuncisión tienen valor, sino una nueva creación. Pero aquí Pablo dice acerca de la fe que obra por el amor. Y creo, hermanos, que lo que tiene valor no es la circuncisión en sí misma, sino la fe. Y esa fe se manifiesta en amor hacia los demás. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe a través de tus obras. No es, hermanos, la circuncisión, sino la fe lo importante. Pero esa fe se manifiesta. Si no se manifiesta, entonces esa fe, dice Santiago, no es cierta. Se manifiesta en el amor. Así que Cristo nos libera, hermanos, para que sigamos nosotros viviendo para la gloria de Dios, no para nosotros mismos, pero que también vivamos para los demás. Toda la ley se cumple en dos mandamientos, amar al Señor y amar al prójimo. Si yo digo, como dijo Juan, hermanos, en 1 de Juan, capítulo 4, versos 7 al 8, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Cómo puede alguien decir que ama a Dios a quien no ve y aborrece a su hermano a quien sí ve? Hermanos, quien ha sido libertado de la esclavitud de la ley, aquel que sigue aferrado a la gracia, aquel que busca, hermanos, estar siempre desligado de la falsa enseñanza, aquel que espera en la perfecta justicia de Dios que se cumplirá en nosotros. Hermanos, es aquel que manifiesta el amor que nace por la obra perfecta en cada uno de nosotros. ¿No es acaso que el fruto del Espíritu empieza diciendo amor, gozo, paz, paciencia? Pues esto, hermanos, se manifiesta en favor de los demás. No puedo amarme yo solamente y gozarme yo solamente y tenerme paciencia yo solamente, hermanos. Esta es para manifestación en los demás. Mi gozo se relaciona con tu gozo. Mi gozo y mi paz se relaciona con tu paz. Mi paciencia se relaciona, hermanos, en que tengo que esperar a que tú me entiendas o a que yo te entienda. Así va. La mansedumbre, hermano, no es porque yo sea manso conmigo mismo. Tengo que ejercer la mansedumbre con ustedes y ustedes conmigo. Perdonarme, ustedes a mí y yo a ustedes. Tiene que ser en la relación con el prójimo. Si somos libres de la ley, si somos del mal uso de la ley, hermano, porque la ley es santa, justa y buena, del mal uso de la ley, si somos, hermanos, libres de las ataduras de la ley para desligarme de Cristo, si, hermano, yo busco separarme de toda intromisión engañosa, sea de la televisión, sea del internet, sea de los más allegados a mí, pero que lejos de acercarme al Señor me distancian de Él, bueno, hermano, yo entonces, teniendo todo esto a mi favor, voy a amar, pero no pensando en que es mi esfuerzo para ganarme a Dios, sino que es la consecuencia de que Él me ganó para Él. Sí, es la consecuencia de que Dios me ganó para Él. Esto solamente sucede en personas transformadas, en aquellas personas que Dios ganó para Él. No, hermanos, por tener aceptación. No te amo para que tú digas, ay, el hermano que amoroso, o el hermano que espiritual. No, hermano, porque si buscamos el favor de los hombres, dice el Señor, de cierto ya tenemos el pago. Los fariseos hacían lo mismo. Oraban en las esquinas para que todos lo vieran. Y dice el Señor, ellos ya tienen su pago. El reconocimiento, el aplauso de los hombres, pero del Señor no tienen nada. Todo lo que hagamos, hermanos, hagámoslo para el Señor y no para los hombres. De manera que si yo los amo a ustedes, primero que amarlos a ustedes, hermanos, es por la gracia de Dios. Primero es Dios, consecuencia a ustedes. Esa es la relación. David cuando pecó y reconoció su pecado, dijo contra Dios solo he pecado. Pero había, hermanos, llevado a la muerte a Urías, había cometido adulterio, que no había pecado contra la mujer y contra el esposo.
que no había pecado contra la nación, pero David dice, contra ti solo he pecado. Porque si yo te ofendo a ti, hermanos, a quien ofendo primero es a él. Así que si somos libres en esa libertad que Pablo dice que Cristo nos da y que debemos de andar, va a ser una reacción de amor que se manifestará entre cada uno de nosotros. No va a haber otra manera de que esto suceda. Puede ser, hermanos, que nosotros en este país tengamos libertad política y que esa libertad política sea, si fuera la manera correcta de decir, hermanos, contrastada con un dictador. ¿Tenemos libertad? ¿No tenemos dictadores? Pero si pensamos en esto, hermanos, ¿de qué me serviría esa libertad? ¿Libertad para qué? ¿Para ser feliz? Porque yo no siento opresión, porque no siento, hermanos, hostigamiento político. ¿Será para eso, hermanos, que sirve esa libertad? Y si es para eso, no estaríamos pensando otra vez en nosotros. La libertad con que Cristo nos libera, hermanos, es la libertad para vivir una vida de amor, un amor genuino, un amor bíblico, un amor sacrificial, como dice Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 13, el amor no busca lo suyo propio, un amor, hermanos, que tenemos por referencia a nuestro Señor Santo, nuestro Señor, del cual viene toda buena dádiva, todo don perfecto, de aquel que en todas las cosas hay virtud, todo lo que es bueno, lo honesto, lo puro, todo lo que tiene virtud, hermanos, entonces en ese amor es en el que debemos descansar, pero también ese es el amor que debemos practicar. Hemos sido libertados para vivir en un amor genuino, bíblico, sacrificial, abnegado, un amor semejante al de nuestro Señor Jesucristo. En la ley, hermanos, ordenaba amar, pero no producía amor. El amor, hermanos, que recibimos de Dios por la fe es el que nos puede transformar por completo. ¿Qué libertad anhelas, hermano? ¿Qué libertad anhelas? ¿Libertad de adicciones, dolor, aflicciones, problemas? ¿Libertad de qué? ¿Qué tipo de libertad? Aquella buena noticia que Pablo predicó a los Gálatas, como predicó a Corinto, como predicó en todas partes, hermanos. Esa buena noticia es la buena noticia de libertad, de una verdadera libertad. Y esa libertad es precisamente lo que necesitamos para afrontar todas las demás dificultades que se nos presentan. Dios no necesariamente nos libra de nuestros problemas, pero sí, hermanos, nos da la libertad para que con su gracia, amor, gozo y paz obren en nuestra vida para enfrentar esos problemas. No nos liberta de esos problemas. ¿Qué prefieres, hermanos? ¿Una vida tratando de estar a la altura de un estándar que nunca alcanzarás para ganar lo que nunca podrás ganar bajo el esfuerzo humano? Y entonces, por consecuencia, vivir bajo la sombra de recibir lo que mereces. O por otro lado, hermanos, ¿prefieres una vida confiando en que Jesús hizo lo que tú no podías hacer para darte lo que tú no podías ganar? Y hermanos, para, además de todo, darte exactamente lo que no mereces. Una vida marcada por el amor de Dios hacia ti y a través de ti. ¿Qué prefieres? ¿El esfuerzo humano o la gracia de Dios? Nos ponemos en pie, hermanos, por favor. Oramos, hermanos. Padre Santísimo, estamos delante de tu presencia dándote gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, por la lluvia maravillosa que nos diste el día de ayer. Gracias, Padre, porque todo lo que viene de ti es bueno, aun cuando aquellas cosas de alguna manera para algunos generen también problemas. Sabemos que al final de cuentas
lo que tú mandas es bueno, porque tanta necesidad hay de esta agua en este territorio en el que estamos, en esta ciudad, en este estado. Pero más allá de lo que yo pueda marcar como bueno, Señor, te damos gracias porque todo lo que tú has hecho es bueno en gran manera. Señor Santo, tu palabra que nos has dado en esta mañana, las alabanzas que hemos podido entonar, la lectura que hemos podido, Señor, seguir renglón por renglón, las oraciones que han llegado al trono de tu gracia. Señor, todo esto ayuda a edificar nuestra vida y no buscar nosotros, Señor, en el esfuerzo humano alguna manera de anclarnos para agradarte a ti. Ayúdanos, Señor, a desechar toda amistad que lejos de acercarnos a ti nos distancie. Ayúdanos a establecer, Señor, buenas relaciones y ayúdanos a hacer un puente, Señor, que busque ayudar a otros a acercarse a ti. Que nuestras actitudes, que nuestras acciones, que nuestras palabras, lejos de desanimar a otros, los ayuden a buscar de ti, Señor. Perdona nuestras transgresiones, te lo suplico. Gracias por esta tu iglesia. Sé con mis hermanos en la distancia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Mis amados hermanos, que la gracia sea con todos vosotros. Amén.